Arquitecto Luis Fabre, usted es un hombre que ha hecho casi toda su vida en Montevideo, es un profesional surgido de la Universidad de la República, la Facultad de Arquitectura, pero su origen es Guichón. Efectivamente, yo vengo de un lugar que en aquel momento era un lugar, cuando yo salí de él, un lugar como tantos otros había en el Uruguay, de pueblo chico, donde había necesidad de salir del pueblo para poder hacer una carrera fundamentalmente profesional. Y mis padres tuvieron el tino e hicieron el esfuerzo para que cualquiera de los hijos, que éramos 5, pudiéramos seguir una carrera, obviamente fuera del pueblo. Así que a los 15 años yo ya me estaba yendo, primero hacia Paysandú, después hacia Montevideo, y tuve una niñez y una adolescencia excelente en esa comunidad que se había formado en Guichón, pero que fue cortada cuando salí y pasé a ser un emigrante. Un emigrante en mi propio país. ¿Puedes desarrollar un poquito más eso? Bueno, no había ninguna posibilidad de hacer una carrera profesional que no fuera en Montevideo. Y la posibilidad de hacer un alto intermedio para hacer lo que se llamaba preparatorio previo a la facultad estaba en Paysandú. Así que me fui a vivir a Paysandú durante 2 años y medio casi, sin siquiera conocer muy de cerca la ciudad de Paysandú y obviamente a juntarme con gente que nunca había visto, en una pensión en la cual éramos muchísimos y en un centro de estudio al cual tampoco tenía ningún conocimiento, ni de docentes, ni de profesores. Todo fue nuevo para mí a los 16 años. Ahora, ¿era nuevo creando expectativas o era nuevo para buscar regresar? No. Siempre tuve claro de que mi profesión iba a estar al servicio y de utilidad para los demás. No sabía cuando salí del pueblo, no sabía y no quería saber dónde iba a ejercer. Lo que hice fue lo natural. Traté de llegar a ser primero un profesional y ahí decidir en ese momento qué iba a hacer. Y para eso pasaron casi 20 años. Ahora, ¿de dónde salió la vocación de arquitecto? Bueno, salió por descarte, debo decirlo. No tenía mucho feeling con la matemática, no tenía mucho feeling con los términos de la ingeniería, que estaban basados fundamentalmente, y siguen siéndolo, en la matemática, y no tenía mucho feeling tampoco con la abogacía, incluso con la escribanía, y casi por descarte digo, una profesión en la cual uno puede expresarse desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista no solamente de matemática, es la arquitectura. Y esa fue la elección que tomé. ¿Y se entusiasmó en la medida que fue avanzando? Bueno, en realidad sí, porque cuando tomé esa decisión, libremente, porque mis padres siempre dejaron que tomáramos todos nuestras decisiones, vine a ver el arquitecto que había proyectado, entre otras cosas, nuestra casa, amigo de mis padres de la niñez, Santiago Oliver, y me recibió muy afectuosamente y terminó diciéndome: mirá, yo veo que tenés condiciones, dice, ahora, mirá que no vas a hacer plata, no vas a hacer dinero con esta profesión, vas a tener satisfacciones, pero dinero mirá que no vas a hacer. Y de repente eso fue lo que me puso en mi lugar con respecto a que mis pretensiones efectivamente tenían que ser genuinamente por tener una profesión de servicio y no necesariamente de beneficio económico. ¿Y qué recuerda de ese periodo? Usted acaba de decir de que uno de los docentes le dio una especie de encuadre de lo que podía ser la profesión. ¿Qué recuerda más? Bueno, yo lo que más recuerdo es que ni bien llegué a Montevideo, el primer trabajo que tuve fue con esa misma persona, que me llevó a su estudio y me puso a hacer
todo aprendiz debe hacer, ¿no? Acomodar los cuadernos, acomodar los papeles, hacer los mandados, y muy de a poco me fue introduciendo en la profesión. Cuando yo me enteré posteriormente que en realidad la profesión era de las más antiguas, junto con la construcción, empecé recién a tomar conciencia de que no había elegido un trabajo, un oficio meramente, sino que había elegido algo que tenía una condición histórica que en realidad después seguí descubriendo a lo largo que hacía de la carrera, y fundamentalmente también en conocimiento de mi familia. Yo fui un tipo muy beneficiado por el hecho de ser el primero, era el primogénito, y mi madre me mandaba a los 7, 8 años a visitar a media familia que estaba desparramada por departamentos cercanos, pero desparramada. Y allí conocí a mi abuelo. Mi abuelo era hijo de un francés, había nacido en Argentina, pero todo lo que se respiraba en esa casa era francés, incluyendo los elementos de mobiliario, de los cuales tenemos uno acá presente, que heredé, que hablaban de un arte distinto al que yo estaba acostumbrado, y hablaban de una historia muy, muy particular con respecto al arte, aplicado a la civilización, aplicado a las costumbres humanas. Y bueno, ahí me entusiasmé más todavía, porque ya no era una mera descripción, un mero dibujo de algo para hacerse, sino que hacía a la vida de la gente. Todavía fue mucho mejor, y efectivamente tuve la enorme suerte de conseguir, de casualidad también, porque era una elección, que profesores que tuve en la facultad estaban ya en esa época con el funcionalismo. El funcionalismo venía de Alemania, de la República de Weimar, y donde Gropius era el gurú, el arquitecto jefe, que hizo historia por haber iniciado, no seguido porque hubieron muchos grandes arquitectos, la arquitectura funcional, que trataba no de la mera exquisitez artística, sino que trataba de las funciones para que el ser humano viviera mejor. Ahora, se puede decir que allí empezó su periplo, empezó de alguna manera su vida profesional y seguramente también familiar, porque... Bueno, en realidad mi vida estuvo signada por lo prematuro de mi casamiento, por el cual, siendo estudiante, no tenía la carrera hecha, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía una familia adinerada atrás, y decidí casarme con una mujer que tenía 2 hijos. A partir de ahí, a los 9 meses tuvimos 3, a los 2 años tuvimos 4, y entonces mi vida mutó hacia una situación en la cual yo estaba tan entusiasmado con mi carrera como con mis hijos. En ese sentido, a nivel universitario, para la época era algo un poco prematuro, ¿no? No solo prematuro, sino que además estaba vinculado a una situación en donde la universidad peleaba por sus recursos, donde nosotros los integramos, por supuesto, en las filas estudiantiles. No cabía otra posibilidad, dado que éramos totalmente beneficiados por lo que era la Universidad de la República. Y entonces había un maremágnum de actuaciones que realmente hacían que uno viviera prácticamente en el aire. Estoy hablando de los años 60, 67, 68, con una movilización estudiantil que fue muy numerosa, pero además muy incisiva en la vida de la universidad. Y yo aún no estaba recibido, y ya tenía mi familia. Y entonces ahí creo que tuve fundamentalmente, creo que fue la idea germen de mi actividad posterior durante toda mi carrera. Me di cuenta que no iba a poder llegar a hacer arquitectura porque no tenía ni relaciones, ni antecedentes, ni conocimiento, ni capacidad financiera. Y entonces... ¿Y con esa mochila cómo hizo? ¿Cómo hice? Había tenido alguna noción
en base a siempre seguir a los que, siempre seguía a los que yo veía que sabían. La forma de llegar a la arquitectura tiene que ser a través de la construcción, a través del trabajo. Y eso fue lo que hice durante toda mi carrera. ¿Pero eso es arte o es técnica solamente? Eso primero es técnica, pero después se transforma en arte, porque la posibilidad de hacer cosas mejores, en tanto se cumplan las condiciones funcionales, y es abierta. Y por supuesto que la utilicé, y por supuesto que en mi escala y en la escala en la cual yo trabajé, que fundamentalmente la vivienda, prácticamente la vivienda, la pude utilizar perfectamente, pero basada precisamente en los métodos y en los sistemas de construcción, que en realidad fue lo que mejor hice, porque no me ceñía a un sistema tradicional, estuve vinculado a un sistema absolutamente novedoso, primeros en el país, con los cuales además tuve oportunidad de operar a escala, con muchas viviendas, mucha cantidad de viviendas. Mi clímax, mi cima en la carrera fue cuando contratado por una empresa brasilera para hacer proyecto y construcción, la construcción por parte de la empresa, pero yo era el director. Hicimos en 2 años y medio 450 viviendas. ¿En Uruguay? En Uruguay, en Montevideo. 300 en Montevideo, en la calle Pantaleón Pérez, y 125 en Maldonado, con un concurso ganado a la Intendencia en lo que se llama Cerro Pelado. Ahora, no estamos hablando de una tecnología que apoyara esos proyectos como la actual. Bueno, había más dificultades en eso. Había más dificultades, pero ya estaba el germen de una tecnología de trabajo en serie, ¿ya? Del trabajo en la construcción, superando, digamos, la enorme debilidad que tenían las funciones en las obras clásicas. Y yo empecé a incorporar, digamos, un sistema que se llama Sistema de Camino Crítico, que era absolutamente novedoso. Estaba en inglés el libro, donde había una correlación entre las tareas en la construcción que más tiempo llevaban, para incorporar a ellas, digamos, una disminución en el tiempo y mejorar todo el esquema de construcción. Y empecé a hacer cosas muy simples en realidad, en los hechos, ¿no? Que era superponer, sin que se interfirieran entre ellas, distintas funciones en la construcción. Y eso me llevó a ser contratado precisamente para esta enorme cantidad de vivienda, además de las que hice individualmente en prácticamente todos los balnearios de la Costa de Oro, que sumaron, las que tengo registradas son 76, pero en realidad fueron unas cuantas más. Así que yo me saqué, por un lado, me saqué el gusto de lo que sentía que era vocacional, de hacer cosas útiles para la gente en general, y no necesariamente ni para la gente adinerada, ni para la gente que tuviera veleidades de arquitectura, sino para la gente que necesitaba, quería o aspiraba a tener una vivienda. Y eso hizo que muchísima gente que tenían terrenos en los balnearios pero no tenían vivienda, pudieran acceder, porque obviamente con toda esta sistematización logré bajar los costos de una manera muy notoria. Pero ese es un criterio social realmente, una especie de filosofía profesional, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad es el criterio que obedecía a ser de la Universidad de la República. Siempre me sentí integrante, incluso ahora, donde está tan competente, digamos, las universidades privadas, que yo por supuesto respeto, pero le adjudico a la universidad, digamos, en ese sentido no una pérdida, pero sí una disminución de su condición precisamente de institución social. Y allí empieza a construir una especie de comunidad de amigos, porque usted era emigrado, por lo tanto tuvo una especie de doble papel en lo social, ¿no? Ir consiguiendo amigos, ir consiguiendo
Sí. unas relaciones humanas que le permitieran, bueno, moverse como cualquiera, ¿no? Sí, en realidad eran más que amigos, ¿no? Eran compañeros, ¿no? Es decir, ¿Qué diferencia hay? y la diferencia está que teníamos obligaciones intrínsecas a los propósitos, entre los cuales el movimiento estudiantil los tenía muy claros, después el movimiento político también los tenía claro con respecto a sacarse de encima la dictadura, y por supuesto que yo participé y allí conocí mucha gente, entre las cuales conocí mucha gente capaz y conocí mucha gente de la cual me precio de haber tenido relación, porque eran gente realmente de una categoría superior en cuanto a sus condiciones éticas, a sus condiciones morales y por supuesto a sus condiciones de destrezas y capacidades. ¿Qué encontró usted en esas relaciones humanas? ¿El apoyo profesional, el afectivo, el proyecto de Uruguay que usted soñaba también a través del arte, a través de la arquitectura? ¿Lo encontró en esa gente? Bueno, en esa gente encontré en realidad otros propósitos, que incluso hoy sigo pensando que están por encima de esos, porque son los propósitos que hacen a las posibilidades de la sociedad, a los derechos que se hagan realidad en la sociedad para que mucha gente, muchos tengan la oportunidad de hacer no solo lo que yo hice, sino lo que quisieran hacer. Es decir, el término libertad, que yo lo viví intensamente porque, reitero, en mi hogar, en mi familia, la libertad de acción venía casi en los genes. Yo nunca consulté con mis padres ni mucho menos pedí permiso para hacer lo que hice. Cuando llevé a mi primera esposa, la única condición que me puso mi madre, reitero, no tenía trabajo, no estaba recibido, fue: sí, mi hijo, me parece muy bien, pero ¿te podés venir a casar a Guichón? Y yo hice 400 kilómetros con mi esposa, que por supuesto no conocía Guichón, y nos casamos en Guichón. Así, eso fue la única condición que me puso mi madre en toda su vida. Razón por la cual yo quería, en lo posible, obviamente que mis hijos y quienes estaban alrededor mío también aspiraban a lo mismo, que la mayor cantidad de gente tuviera posibilidad de tener la libertad de acción en la vida y de poder manejar su vida sin las restricciones que obviamente en aquel momento el mundo del trabajo les tenía, que eran restricciones terribles porque hacían que la gente estuviera, por ejemplo, anclada, durante muchísimo tiempo estuvo anclada en el campo, estuvo anclada incluso en la fábrica, por más que los movimientos obreros en las fábricas cercanas, que eran las de Paysandú, ya eran importantes, había que superar una cantidad de condiciones de vida que en definitiva... Quizás importe decir que no era el Guichón actual. Absolutamente no. El Guichón que yo conocí, en el cual nací y en el cual viví mi primera juventud, era, como digo en el libro que se llama La vida de un pueblo uruguayo, precisamente, porque está hecho expresamente para lograr describir, interpretar la vida que tuvimos en el pueblo, junto con mi socio, que es descendiente del fundador. Y allí en el libro está claramente expresado de que hubo un auge de la comunidad de Guichón, y ese es el término que corresponde y correspondía sin duda, a pesar de que no se hablaba de comunidad. Yo creo que era casi inconsciente el hecho de formar parte de algo que estaba aglutinado y que tenía un carácter de solidaridad muy grande en el pueblo. Y no se hablaba en esos términos. Hoy, a la distancia, y con la enorme ventaja que tuve porque salí del pueblo y a la vez volví al pueblo varias veces, con lo cual tenía una visión interna y una visión externa que raramente se consigue por alguien que se va y después no vuelve, porque queda con la visión del pasado. Y yo tuve la posibilidad de ir voluntariamente, por supuesto, a participar en el pueblo en algunos emprendimientos, de los cuales algunos fueron míos, que por supuesto fracasaron, porque nadie es profeta en su tierra, y lo cual no optó a que siguiera yendo, ya solicitado por algunos muy buenos amigos que tuve, que
que quedaban en el pueblo y que tuvieron a bien mantener la relación conmigo. A eso iba. Usted tiene una característica que no es demasiado común, y es que ha quedado vinculado al pueblo de origen. Exactamente. La vinculación no provino de un término, digamos, sensitivo, de términos de recuerdos y de una condición, digamos, de identidad que estuviera provista por el pueblo, porque lo fue, pero que se mantuviera vigente. En realidad yo mi identidad la tuve y la obtuve, la que creo tener, la obtuve fuera del pueblo. Lo que sí tuve siempre por el pueblo es el agradecimiento, no solamente a mi familia, sino a lo que había en el pueblo en ese momento, que era un cuerpo de profesores, de docentes, de maestros y de líderes locales, que fueron la enseñanza más grande que tuve al comienzo de mi vida, y la cual tengo grabada a fuego, y por lo tanto yo soy reconocedor de esa enseñanza, y por eso siempre volví al pueblo. Llegué a ir al pueblo hasta porque se llovía un techo en alguno de los clubes, porque había que hacer los baños y los vestuarios en algún otro club. Y la relación que tuve a través de los que me contrataron para eso, fue una relación de absoluto respeto. Nunca tuve un inconveniente con el trato laboral en el pueblo, nunca. Puedo haber tenido a alguien que no estuvo conforme conmigo, pero nunca nadie me ha hecho saber de que yo actué de manera incorrecta, y mucho menos que actué de manera deshonesta. Con lo cual, mi vuelta al pueblo siempre estuvo señalada por lo grato que era reencontrar los pocos amigos que allí quedaban, porque relata bien el libro cómo el éxodo no solamente me tocó a mí, ¿no? Y eso hacía de que, teniendo además parte de la familia allí, para mí siempre fue grato. Por supuesto era, desde el punto de vista laboral y financiero, absolutamente a pérdida, pero nunca me importó. Luis, usted hoy es jubilado en lo profesional, ¿no? Por lo tanto, es hora de una especie de balance, como lo hace cualquiera, a veces sí, consciente, o a veces en el imaginario diario, ¿no? O social. ¿Cuál es su legado? Bueno, yo lo resumo en que mi legado es, mirando en retrospectiva mi vida, que en realidad no me importan mucho las obras que hice, y no me importa el valor de las obras. En realidad me importan cada vez más, en función de que ahora tengo nietos, la trascendencia que pueden tener las conductas, ¿ah? Y por supuesto que me equivoqué muchas veces, pero siempre tuve la capacidad de poder solucionar mis equivocaciones, y tuve, que ya no es la capacidad, sino la disposición, que todavía la tengo, de disculparme con quien metí la pata o con quien tuve algún error que lo haya de alguna manera perjudicado. Estoy hablando no de perjuicios ni financieros, ni laborales, ni nada. Estoy hablando de perjuicios de relación. Y bueno, y me he tomado en serio, desde hace unos años ya, no solo el pedir disculpas a los que tengo a la vista, sino ir a buscarlos. Y realmente me siento muy satisfecho, porque creo que me quedan 2 o 3 nada más. Y he tenido además el tino de ir a pedir disculpas a quien al poco tiempo se murió. Bueno, pero seguramente con la intensidad de vida que ha tenido, se han renovado esos amigos. Absolutamente. Es decir, yo tengo necesariamente, porque ahora estamos todos desmovilizados, digamos, de los lugares clásicos donde nos movíamos, y tengo amigos que han sido en determinadas situaciones, digamos, muy amigos, y que después la situación de vida los llevó a alejarse. Por ejemplo, los dueños de la ferretería, de las barracas, los encargados de las pinturerías, es decir, donde tenía una relación muy estrecha y además muy continuada, porque llegó un momento en que hacía enorme cantidad
de viviendas y de construcción, y tenía una relación que pasaba a lo comercial, era claramente, podría hasta nombrarlo con nombre y apellido, pero no, creo que no hace al momento. Y ellos o se jubilaron y quedaron también cuidando su familia, con lo cual nos alejamos desde el punto de vista del encuentro, o realmente se mudaron, o lamentablemente se murieron. Ahora usted, dentro de los legados que deja y que tiene, es que usted entusiasmó a sus hijos también por la arquitectura. Bueno, en realidad eso creo que lo está aseverando usted. Yo nunca hice el más mínimo esfuerzo en dirigir, direccionar, insinuar, inducir a mis hijos a hacer lo que hicieron. Pero lo hicieron. Algo deben haber visto que los indujo a eso. Tampoco pregunto porque nunca me van a reconocer que fue porque yo incidí en ello. Que es una de las cosas que más me enorgullece de mis hijos, ¿no? Mis hijos son absolutamente distintos a mí, y yo creo que es lo mejor que me ha pasado. Porque si uno estuvo toda la vida asignado por actuar para que la gente tuviera libertad de acción, para la diversidad, para poder hacer cada uno su vida, dueño de su vida, y con mis hijos pasó eso, y está pasando. Es más, está pasando con mis nietos. Con lo cual, digamos, yo creo que tal vez se me fue la mano, pero no estoy arrepentido. ¿Piensa en una dinastía? Se lo voy a hacer bien claro. Esto puede sonar a un dicho por la galería, pero yo sé que no lo es. Mientras vivieron mis padres, sobre todo mi madre, yo aprendí de mis padres. Cuando mis padres se fueron, yo empecé a aprender de mis hijos. Y no es broma. Y todavía hoy aprendo de mis hijos. Porque las condiciones en las cuales ellos están viviendo los hacen mejores que yo. Han tenido más dificultad, pero han tenido el tino de tomar decisiones que los llevaron y los llevan y la tienen a tener una vida digna, a tener una vida de familia, a compartir la vida con nosotros. Yo tengo una esposa con la cual no llevamos muchos años juntos, pero sí los que llevamos juntos son de una unión que yo no esperaba tener a la edad en la cual me casé. Me casé yo, ella es menor que yo. Entonces, esa condición la hace expresa en el cuidado que tenemos por los nietos comunes, que no son de sangre, que son comunes. Y eso, a mi modo de ver, es una muestra, es la única muestra que mis hijos han tenido para conmigo de confianza y de afecto, a la cual se han visto obligados, porque por ellos mismos. Yo nunca hice nada para eso, pero sí hago para que mis hijos sepan de que conmigo, hasta que yo me vaya, tienen alguien que está disponible. Luis Fabré, ¿queda algo pendiente de este diálogo que usted quiera decir? Si hay algo pendiente es el agradecimiento a lo que ha sido en los últimos 10, 11 años como medio de difundir mis ideas y mi forma de actuar a la onda digital. Yo encontré en la onda, a pesar de que ya había escrito en algunos medios, incluso a nivel nacional, encontré en la onda una libertad de acción, un respeto por lo escrito y un respeto fundamentalmente por la condición del propio diario digital, que le llaman revista, pero para mí prácticamente es un diario por la renovación tan seguida que tiene. Y eso me ha dado una forma de difundir que me ha hecho a la vez producir, porque una cosa se retroalimenta con la otra, y eso espero que siga así hasta que ya no vea para escribir o ya no sepa lo que escribir. Mientras tanto, la onda digital creo que es un medio abierto que a mí y ahora fundamentalmente también a un socio que tengo en escribir, sociólogo, que fue el que le dio el visto bueno a la historia de Guichón que hicimos, y se lo dio de una forma absolutamente segura con respecto a lo que es su visión, pero sobre todo coincidente con lo que nosotros prácticamente, sin haberlo propuesto de entrada, hicimos con
Remigio Guichón, descendiente del fundador. Quiero solamente agregar que la muestra de que el libro está tomando, digamos, interés es que me quedan solo 10 ejemplares y seguramente si la vida nos da la oportunidad con este socio y compañero, seguramente podremos hacer una segunda edición. Bueno, además de desearle suerte por esa segunda edición, le agradezco por este diálogo, espero que no sea el último por este medio y, por supuesto, nuestra admiración por tenerlo a usted como columnista de La Onda. Muy bien, Roberto, gracias a vos.